Iglesia, buenos días. Dios les bendiga. Gracias por la invitación a predicar desde este púlpito. Muchas gracias, pastores, por la invitación. Tema para esta mañana, para esta escuela dominical, predicando un verdadero evangelio. Ese es el tema, porque es lo que hay que predicar hoy en día. Un verdadero evangelio. Un evangelio puro, santo, verdadero. Es importante que la iglesia en general y que todo pastor y todo predicador tenga claro por qué se predica el evangelio de Cristo en todo su contexto. Vamos a la primera de Corintios, al capítulo 15, y leemos en los versículos del 1 al 4. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Este tema es muy importante, y en el Santo Espíritu de mi Señor amado, espero hoy que la iglesia discierna y entienda la verdadera importancia de escuchar y de predicar un verdadero evangelio, iglesia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Si lo tienen, digan amén. Aleluya. Santo por siempre, mi Señor amado. Aleluya. Cristo vive. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde el apóstol Pablo nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pues bien, iglesia, hoy quiero profundizar el primer versículo de este capítulo de la primera de Corintios, del capítulo 15, el primer versículo, donde el apóstol Pablo les pide a la iglesia de Corinto, mire lo que él les pide: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Como predicador del verdadero evangelio, pienso hoy en día que un predicador o un pastor tendría muchísima dificultad en producir una mejor introducción al evangelio de Cristo que la que Pablo le dio a la iglesia de Corinto. Porque en estas pocas líneas, el apóstol Pablo provee suficiente verdad para vivir toda la vida y para llevarnos a la gloria de Dios. Y me atrevo a decirles que únicamente el Espíritu Santo de Dios, pudo haber capacitado a este gran hombre para decir tanto, tan claramente en tan pocas palabras. Porque en esta pequeña porción de la Escritura encontramos una verdad que todos debemos redescubrir, iglesia. Miren, el evangelio no es solamente un mensaje introductorio al cristianismo, no. No lo es, porque el evangelio, escúcheme en iglesia, el evangelio
siempre debe de ser el mensaje del cristianismo. Y el creyente hace bien en dedicar su vida buscando conocer la gloria de un Dios santo a través del Evangelio de nuestro Señor Jesús, y hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda a través de este Evangelio. ¿Y qué nos manda nuestro Señor Jesús? Darlo a conocer a otros que no tienen la luz de Cristo. Hay muchas cosas que debemos conocer en este mundo e innumerables verdades que deben de ser investigadas dentro del campo del cristianismo. Pero sin embargo el glorioso Evangelio de nuestro bendito Dios y de su Hijo amado Jesucristo está sobre todas ellas, sobre todas estas verdades. El Evangelio es el mensaje de nuestra salvación. El Evangelio de Cristo es el medio por el que nosotros progresamos hacia la santificación y la fuente pura donde fluye toda limpieza espiritual y fluye una correcta motivación para vivir una verdadera vida cristiana. El creyente que ha comprendido el contenido del verdadero Evangelio de Cristo, déjeme decirle que nunca va a carecer del fervor verdadero por nuestro Salvador Jesús, y tampoco padecerá la escasez de espiritualidad que hoy en día muchos que dicen ser creyentes y que están en doctrinas de error, estas doctrinas de prosperidad material, padecen hoy en día, porque no son espirituales, están en la carne. Muchas de estas personas están siendo engañadas por falsos maestros que vienen diluyendo el Evangelio de Cristo con cosas del mundo para llenar sus templos y sus propios vientres. Muchos están buscando obtener fortaleza, y como lo llamo yo, obtener fortaleza en baldes rotos que no retienen agua, o sea, buscan una fortaleza o buscan fortalecerse a través de estos falsos ministros, estos ministros que han creado, que se han inventado sus propias doctrinas, diciendo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor los reprenda, mi Señor reprenda al diablo. Iglesia, en la primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 1, lo que acabamos de leer, este mensaje nos explica, nos hace caer en cuenta que el apóstol Pablo ya había predicado el Evangelio a la iglesia de Corinto, ¿verdad? De hecho, Pablo era su pastor, Pablo era su padre en la fe. Sin embargo, el apóstol Pablo ve la gran necesidad de continuar enseñándoles el Evangelio, no solamente para recordarles los elementos esenciales, sino también para ampliarles su conocimiento de lo que ellos ya sabían sobre nuestro Señor y Salvador Jesús. En su conversión, la iglesia de Corinto solo había iniciado un viaje de descubrimiento que abarcaría toda su vida y que los llevaría a través de los siglos hasta la eternidad, descubriendo las glorias de Dios reveladas en el Evangelio de Jesucristo. Como predicadores y como miembros de la iglesia, nosotros debemos de considerar y ver el Evangelio a través de los ojos de este apóstol. Nosotros deberíamos de considerar eso. ¿Por qué? Porque Pablo es el ejemplo más sobresaliente de conversión a nuestro Señor y Salvador Jesús. Y con esto no estoy diciendo que los demás apóstoles no hubieran tenido su fruto. No, pero Pablo, el apóstol Pablo es el reflejo vivo de un verdadero pastor, de las ovejas de nuestro Señor y Salvador Jesús. Nosotros vivimos en un mundo, mire, estamos en un mundo que se viene descarriando más y más. Cada día vemos más descarriados. Un mundo que nos ofrece cualquier cantidad de cosas materiales que compiten por obtener nuestra atención. Y lo mismo puede decirse del cristianismo.
porque hay una gran cantidad de falsas doctrinas con temas y enseñanzas que nos pueden llevar muy fácilmente al mundo sin darnos cuenta, si no tenemos una sana enseñanza en el verdadero evangelio. Pastores, ustedes me invitaron a predicar hoy en su congregación. Pero quiero decirles hoy, pastores, nosotros como predicadores y atalayas de Dios, o sea, mensajeros de Dios, sabemos que la Biblia, a través del Evangelio de Cristo, nos muestra muchas verdades en las cuales un hombre podría invertir toda su vida examinándolas y tal vez nunca acabe, ¿verdad? Pero mi pregunta es, pastores, ¿la iglesia también lo sabe? ¿La iglesia sabe a cuál verdad me estoy refiriendo, pastores? La iglesia está enterada de esta verdad tan fundamental, tan necesaria para entender todas las demás verdades de la Biblia. Y sé que se estarán preguntando, ¿de qué verdad está hablando, predicador? Iglesia, les estoy hablando del Evangelio de Jesucristo. El verdadero Evangelio de Jesucristo es la gran verdad. Esta es la gran verdad, porque a través de este Evangelio, de este particular mensaje de Cristo, el poder de Dios se manifiesta en la iglesia y en la vida del creyente individualmente. El verdadero Evangelio de Cristo es la gran verdad que nos muestra las demás verdades que están en la Biblia. Pastores, iglesia. Al mirar la historia del cristianismo, vemos hombres y mujeres con una pasión inusual por Dios y por su reino. Y sé que muchos de nosotros en algún momento hemos deseado ser como ellos, porque tenían ese toque del Espíritu Santo en sus vidas. Y muchas veces nos hemos preguntado cómo estas personas llegaron a tener ese inapagable fuego, ¿verdad? Pero personalmente al investigar sobre todos estos siervos, me di cuenta que ellos tenían un común denominador. Estos siervos de Dios habían captado un destello de la gloria del Evangelio de Jesucristo. Ellos descubrieron la belleza del Evangelio de Cristo, y al descubrir esta belleza, esta perla tan bella, al descubrir esta perla tan preciosa, fue lo que encendió su pasión y lo sostuvo a través del tiempo. Sus vidas y legados prueban que una pasión genuina y duradera viene de una comprensión profunda y creciente de lo que Dios ha hecho por su pueblo en la persona y obra de Jesucristo. Y hoy les digo con mucha sinceridad que para tal conocimiento del Evangelio no hay ningún sustituto. ¡Aleluya! No hay sustituto para el Evangelio de Cristo. ¡Aleluya! Santo por siempre, mi Señor. ¡Aleluya! En la antigüedad el Evangelio cristiano era conocido con la palabra latina evangelium, que significa evangelio o buenas noticias, ¿verdad? Es por esta razón que comúnmente se refieren a los creyentes como evangélicos, ¿sí? Nosotros somos cristianos, porque nosotros hemos encontrado nuestra identidad, nuestra vida y nuestro propósito en Cristo. Miren, nuestro propósito de vida está con Él y en Él a través del Espíritu Santo. Y también somos evangélicos, porque creemos en el Evangelio de Cristo y lo consideramos como la gran verdad de la revelación de Dios a los hombres. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es un prólogo y no es un proverbio. Tampoco es algo pensado a última hora, no. El Evangelio no es una clase introductoria al cristianismo, no.
El Evangelio de Cristo es el curso completo para obtener la verdad que nos hace libres. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la historia de nuestras vidas. Son las riquezas incomprensibles que buscamos al explorar y al transmitir el mensaje que nosotros vivimos para proclamar a un Cristo vivo. Y por esta razón somos cristianos y evangélicos en su máxima expresión, porque el Evangelio de Jesucristo es nuestra esperanza, es nuestra jactancia, es nuestra pasión, es nuestra justicia, es nuestro todo, aleluya. Mi alma te alaba, Jehová, aleluya. Santo por siempre, mi Señor. Hoy en día, los evangélicos, muchos evangélicos, diseñan demasiadas conferencias, ¿saben? Especialmente para los jóvenes, y lo hacen con una buena intención, yo lo sé, con la intención de estimular la pasión del creyente a través de la comunión. Lo hacen con música, con oradores elocuentes, con historias emocionales y súplicas apasionadas. Pero déjenme decirles que cualquier emoción que generan a menudo se desvanece rápidamente, y al final estas experiencias encienden pequeños fuegos en pequeños corazones que se apagan a los pocos días. Porque muchos han olvidado que la pasión genuina y que permanece nace del conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios, la verdad del Evangelio es el conocimiento y vida eterna, porque el creyente, entre más conoce y comprende su belleza, la belleza del Evangelio, más lo cautiva su poder. Miren, un destello del Evangelio moverá el corazón del creyente a seguir a nuestro Salvador y Dador de vida, Jesús, aleluya. Miren, cada destello del verdadero Evangelio será mayor y acelerará el ritmo del creyente hasta que este creyente esté corriendo con todo hacia el premio mayor. ¿Y cuál es el premio mayor? La vida eterna. La vida eterna, ese es el premio mayor, no hay más. No hay más. El corazón. Miren, el corazón del verdadero cristiano no puede resistir tal belleza del Evangelio. Eso es lo que necesitamos hoy. Esto es lo que se ha perdido en muchos ministerios por la introducción de una falsa doctrina. De estas falsas doctrinas que están fundamentadas en métodos carnales, por muchos falsos maestros al servicio de Satanás y sus demonios, que mi Señor los reprenda. Que mi Señor los reprenda. Una iglesia fundamentada en la sana doctrina, déjenme decirles, debe de mantenerse en el verdadero Evangelio, sin diluirlo, o sea, sin mezclarlo. Una iglesia en la sana doctrina nunca debe de perder su pasión por conocer el Evangelio, el verdadero Evangelio, y jamás debe de perder su pasión por conocerlo y por darlo a conocer al mundo, por darlo a conocer al pecador. Pastores, iglesia, el apóstol Pablo fue uno de los más grandes instrumentos humanos del reino de Dios en la historia del hombre, de la iglesia y el Evangelio, a través de todo el imperio de Roma. Durante un tiempo, de ese tiempo que tuvo Roma de subyugar el mundo, Pablo fue el responsable de la expansión del Evangelio a través de todo este imperio durante un tiempo inigualable de persecución a los cristianos. Pablo es un ejemplo sobresaliente de lo que significa ser un ministro del Evangelio. Todo esto lo logró
a través de la simple proclamación del mensaje más escandaloso que jamás haya llegado a los oídos de los hombres. Pablo fue un hombre excepcionalmente dotado, especialmente en cuanto a su celo e intelecto. Su celo e intelecto por el Evangelio de Cristo. Pablo nos enseñó que el poder de su ministerio no se fundamentaba en sus dones ni en sus letras, no, sino en la fiel proclamación del verdadero Evangelio. Miren, en su primera carta a los Corintios declara: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Es necesario de que la iglesia anote todas estas citas que les estoy dando para que confronten esta palabra directamente con la Escritura. Y en la misma carta a los Corintios dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Está en la primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 23. El apóstol Pablo ante todo fue un predicador, iglesia. Y fue un predicador tal y como lo vivió el profeta Jeremías. Mire, como lo vivió el profeta Jeremías, también Pablo se vio obligado a predicar. El evangelio era como un fuego ardiente que le llegaba hasta sus huesos. Este evangelio era como ese fuego ardiente que Pablo describía, que le llegaba hasta sus huesos y que él no podía contener. Miren, Pablo le declara a los corintios: creí, por lo cual hablé. Segunda de Corintios 4:13. Y también les dice: ay de mí si no anunciar el evangelio. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Tal estima por el evangelio y por su predicación no puede ser fingida, iglesia, cuando no existe en el corazón del predicador, como tampoco puede ser ocultada cuando existe en el corazón de un predicador. Dios llama a todo tipo de hombre a llevar la carga de la predicación del mensaje del evangelio de Cristo. Y tal vez algunos son más solemnes, otros son más serios, mientras que otros son más alegres y otros son más joviales, pero cuando la conversión se enfoca en el verdadero evangelio, un cambio ocurre en el semblante del predicador y pareciera como si pareciera que este predicador fuera una persona totalmente distinta. Pareciera que fuera totalmente distinta, que estuviera parada frente a nosotros, ¿verdad? La eternidad se refleja en su cara. El velo es removido y la gloria del evangelio brilla con una pasión genuina. Miren, quien predica el verdadero evangelio tiene poco tiempo para estar contando historias pintorescas o para divertir la iglesia con servicios alegres, para entretener la iglesia con un show, con esos shows que montan hoy en día tipo mundanos, como muchos supuestos predicadores prominentes lo hacen hoy en día en estos grandes templos de prosperidad material. No. El predicador del verdadero evangelio es este que viene a mostrarte la verdad y a decirte la verdad a través del evangelio de Cristo, para que seas salvo en él y puedas llegar a Cristo en un verdadero arrepentimiento, para que tengas vida eterna, que es la verdadera bendición, vida eterna. No hay más. No hay más bendición más grande, no hay más. La bendición que nos ofrece Cristo es vida eterna. Un predicador no puede descansar hasta que la gente no haya oído acerca de Dios y del evangelio verdadero de Jesús. Miren, voy a ponerles un ejemplo, y está en Génesis.
Está en Génesis cuando Abraham busca esposa para Isaac, ¿verdad? Y yo digo, si el siervo de Abraham no pudo comer hasta que hubiera entregado el mensaje de su Señor, ¿cuánto menos podemos nosotros como predicadores del Evangelio estar tranquilos, sino hasta que hayamos entregado el tesoro del Evangelio que nos fue confiado? ¡Ay, santo! Y alma te alaba, Jehová. Aleluya. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Nosotros no podemos estar tranquilos hasta que no hayamos entregado ese tesoro tan valioso que es el Evangelio de Jesús. Para que la gente se arrepienta, para que la gente busque a Cristo como su Señor y Salvador, que entienda el Evangelio. Hoy en día yo me atrevo a decir que para la mayoría de predicadores modernos, y en especial estos que predican la doctrina de la prosperidad, dicen que tal tipo de predicación apasionada ha pasado de moda. No, déjenme decirles que no. Muchos dicen que este tipo de predicación carece del refinamiento y de la sofisticación que son necesarios para que un predicador sea efectivo en esta era moderna. Esto es lo que dicen. Y estos consideran al predicador apasionado de la senda antigua, de la sana doctrina, quien predica la verdad valientemente y sin disculparse, lo consideran un obstáculo, ¿saben? El argumento de la mayoría de estos predicadores modernos de prosperidad material dicen que simplemente debemos cambiar la manera como predicamos porque luce como una locura el mundo. Así lo expresan. Estos mismos que dicen predicar el Evangelio de Cristo nos tachan de locos. Miren, esta actitud de muchos predicadores y de muchos ministros modernos hacia la predicación del verdadero Evangelio en la senda antigua es prueba de que en la comunidad evangélica hemos perdido el norte. Muchos han perdido el norte hoy en día, porque es Dios quien ha ordenado que la locura de la predicación sea llevada al pecador. Es Dios quien ha ordenado que la locura de la predicación sea el instrumento para traer el mensaje de salvación del Evangelio al mundo. Porque para muchos impíos, el Evangelio de Cristo que nosotros predicamos es locura. Y esto no significa que la predicación sea ridícula, no, o ilógica, o excéntrica. Pero la Escritura es el modelo para toda la predicación. No las opiniones contemporáneas de una cultura caída y corrupta, déjenme decirles. Una cultura que es solamente sabia en su propia opinión y en su propia concupiscencia, y que prefiere que se le diga lo que quiere oír y que se le entregue a su corazón lo que su corazón quiere escuchar, y que se le entretenga con shows, con música, con luces, en lugar de escuchar la palabra verdadera del Señor. El apóstol Pablo predicó en todo lugar donde viajó, y nosotros debemos de seguir su ejemplo, así como él siguió el ejemplo de Cristo. Y aunque el Evangelio pueda ser compartido a través de diferentes medios, no hay otro medio ordenado por Dios como el de predicar su Evangelio directamente al pecador. Por lo tanto, aquellos que están constantemente buscando medios, de estos medios innovadores para comunicar el Evangelio a una nueva generación en busca de la verdad, harían bien, comenzando y terminando su investigación en las Escrituras bíblicas primero que todo. No hay más. Aquellos que envían miles de cuestionarios preguntando a los inconversos qué es lo que ellos más quisieran en un servicio de adoración. Más bien, deberían de darse en cuenta que miles de opiniones, estas opiniones unánimes,
de hombres carnales, no tienen la autoridad ni siquiera de una jota o una tilde de la palabra de Dios. Aleluya. Debemos entender que hay un enorme abismo de diferencias irreconciliables entre lo que Dios ha ordenado en la Escritura y lo que nuestra actual cultura carnal desea. Y no se sorprendan, no debería sorprendernos que los hombres carnales, tanto los que están dentro como los que están fuera de la iglesia, deseen drama, deseen música, deseen recursos audiovisuales en lugar de la predicación del verdadero evangelio y la exposición bíblica. Porque todos estos cristianos tibios y mundanos solo buscan entretención en los servicios. Miren, el hombre debe de saber que Dios es quien regenera el corazón del pecador. El hombre carnal no puede tener interés verdadero o apreciar el verdadero evangelio fuera de la obra de regeneración del Espíritu Santo. Y este milagro ocurre en el corazón a través de la predicación del evangelio. Miren, el evangelio verdadero de Jesucristo es odiado por muchos que están en la carne. Por eso lo menosprecian, porque están en la carne y no en el espíritu. Viven para satisfacer sus deseos carnales. Nosotros debemos predicarle a los hombres carnales el mensaje que no quieren oír. Y al predicarles ese mensaje que ellos no quieren oír, el Espíritu Santo hará la obra. Porque los pecadores no pueden ver la belleza del evangelio antes de ser regenerados por Dios. Porque les pasa lo del cerdo, que no pueden ver la belleza en las perlas, o le pasa lo de un perro, no pueden mostrar reverencia hacia la carne que ha sido consagrada. Miren, un predicador del verdadero evangelio de Cristo no ayuda a los hombres carnales dándoles y predicándoles las cosas que sus corazones caídos y pecaminosos desean oír. Un predicador del verdadero evangelio de Cristo les ayuda al darle un verdadero alimento hasta que por una obra milagrosa y misericordiosa del Espíritu Santo ellos reconozcan y gusten y vean que el Señor es bueno. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya, iglesia. Aleluya. Cristo vive. Yo vine a predicarles a ustedes el verdadero evangelio. Y tal vez algunos se molesten hoy conmigo. Pero déjenme decirles que no se enoje conmigo. Cristo le ama y yo le amo en el Señor. Porque Cristo no quiere que nadie se pierda. Ni yo tampoco. Aleluya. Iglesia, sé que este servicio es corto. Es bastante corto. Para terminar, quería traerles este mensaje hoy. El mensaje de predicar un verdadero evangelio. Y ya para terminar, iglesia, pastores, predicadores, tan solo quiero que ustedes sepan, en el amor de mi Señor Jesucristo, que todo intento de predicar sin ofender y hacer la predicación apropiada con palabras sutiles para no ofender la susceptibilidad del pecador, le quita poder al evangelio. Y además contradice el propósito por el cual Dios escogió la predicación como el medio para salvar a los hombres. Cristo no quiere que la esperanza de los hombres dependa del refinamiento o de la elocuencia o de la sabiduría mundana. Lo que quiere Cristo es que esta esperanza dependa única y exclusivamente del poder del Padre, Jehová de los ejércitos, Dios eterno, a través de su Santo Espíritu. Vivimos en una cultura atada por el pecado como si fueran cadenas de acero. Historias morales
máximas, singulares y lecciones de vida, compartidas desde el corazón de un querido predicador, de un querido pastor o de un mentor espiritual. Eso no tiene poder real contra la oscuridad de Satanás. Pastores, necesitamos predicadores del Evangelio de Jesucristo que conozcan la Escritura y que por la gracia de Dios enfrenten cualquier cultura con el anuncio, con este anuncio que dice: así dice el Señor. Con este anuncio, así dice el Señor. Pastores, predicadores, iglesia, el Evangelio de Cristo debe de ser predicado y recibido en todo su esplendor y belleza. ¿Qué dice Pablo a los Corintios? El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Corintios 15, versículo 1. Pastores, predicadores, el Evangelio es el mensaje de Dios al hombre, y por lo tanto, nosotros debemos de estar seguros que este Evangelio que estamos predicando debe de provocar salvación al pecador. Miren, del apóstol Pablo aprendemos que la iglesia de Corinto, después de oír el Evangelio, la iglesia hizo ambas cosas. Recibió el Evangelio de manera apropiada, de acuerdo con su gran valor, y lo hizo el fundamento sobre el cual ellos se presentaron delante de Dios. Si nosotros hemos de estar bien con Dios, debemos de hacer lo mismo para que los hombres sean salvos por la gracia de Dios. Prediquemos un verdadero evangelio para que muchos puedan llegar a ser verdaderos convertidos, porque hoy en día las iglesias están rebosando de falsos convertidos. Las personas deben de recibir el evangelio que los haga libres de toda atadura mundana y carnal. Iglesia, pastores, predicadores, muchas gracias. Muchas gracias por permitirme predicar este mensaje hoy. Y déjenme decirles que Cristo les ama y yo les amo en el Señor. Cristo no quiere que nadie se pierda, ni yo tampoco. Y por último, iglesia, instrúyete en la palabra de Dios. Lee la Biblia. La Biblia es el único libro que en realidad te puede mostrar todos los atributos de un Dios santo. La Biblia es este libro que te enseña a conocer a Dios. Y recuerda que al conocer a Dios, amarás más su evangelio y su ley. Dios les bendiga. La honra y la gloria es de Jehová. La honra y la gloria es del Padre, a través de su Hijo amado, Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén.